Estamos conversando con Leonora Spuro, abogada especialista en términos internacionales. Tú decías que esta visita de Netanyahu, más allá de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, es la preocupación de Israel por el tema iraní y sobre todo por el tema nuclear. ¿Es posible que esta situación pueda complicarse en el Medio Oriente? Sí, sin lugar a dudas es muy probable que se complique, puesto que estas reuniones probablemente no lleguen a un acuerdo. Es una de las declaraciones que hizo John Kerry, que aunque sus intenciones son positivas de que cree que puede haber avance en estas negociaciones, probablemente el gobierno iraní no acepte las condiciones que están planteando el grupo de los 5+1, que va a ser un argumento que puede ser utilizado por los grupos más radicales del Medio Oriente para decir que los países de Occidente no permiten el desarrollo de sus países con, por ejemplo, programas nucleares. Ahora Israel tiene también proyectos nucleares, ¿no? Sí, es correcto. ¿Cómo hacer para desnuclearizar la zona entonces? Es un tema complicado, puesto que los países que hoy poseen no solamente energía nuclear para fines pacíficos, sino tecnología nuclear bélica, se niegan al desarme nuclear. Israel es uno de los países que se va a negar en principio por la amenaza que representa los países del Medio Oriente árabes frente a su existencia. Ellos han alegado que los muchos argumentos que sean las declaraciones públicas de grupos como Estado Islámico o declaraciones de antiguos gobiernos de Irán y de otros países vecinos, incluso de la autoridad palestina, han hecho que ellos se sientan amenazados y que por tanto ellos necesitan esa defensa en caso de cualquier altercado. Pero hay un consenso internacional, primero que Palestina tenga derecho a existir como Estado independiente, por supuesto que Israel también tenga la garantía de su seguridad, ¿no? Es correcto. O sea, ahorita existe una muy marcada diferencia territorial entre lo que se considera la Autoridad Nacional Palestina y lo que se considera Israel, que ha estado incluso establecido por las Naciones Unidas en un acuerdo. Pero ¿qué pasa? Esos límites están en discusión entre Israel y Palestina por los conflictos posteriores que hubo después del establecimiento de esas delimitaciones. Entonces, como existe ese desacuerdo, la política que ha tomado Israel es que simple y llanamente todo el territorio palestino le pertenece con unas determinadas aptitudes para de tener cierta independencia, como por ejemplo la independencia en el tener un gobierno o una capacidad para legislar, etcétera, pero que sigue perteneciendo legalmente a lo que es el país de Israel. Ahora, en el Medio Oriente pareciera también que ahora el califato, el yihadismo, cambia la óptica, porque hay una alianza de todos, Israel, de árabes, sunitas, chiitas, de Estados Unidos, de Rusia, de China, contra el califato, que es el terrorismo abierto, en el cual todos coinciden en eliminar. No, evidentemente hay que acabar con el terrorismo. El terrorismo es la principal amenaza a la seguridad internacional que estamos viviendo hoy día. El problema con el califato, que es lo que ellos llaman la unión de todos los musulmanes, es que no une a todos los musulmanes, porque su mensaje está dirigido a un grupo muy específico de los suníes más radicales. Entonces tú no puedes establecer que tu mensaje es unir a todos los musulmanes cuando, por ejemplo, tú no estás uniendo a chiitas y suníes, que son los dos grupos principales de musulmanes. Entonces ese extremismo, si bien ha traído bastantes seguidores, ha obtenido muchísimo rechazo, porque tú no puedes establecer que tú estás abierto a la unión y a la unificación si tú lo que estás promoviendo es la división y la intolerancia. Por cierto, vamos a dar una nota que tiene que ver también del día de hoy con el tema del yihadismo, esa lucha permanente del grupo minoritario, pero que tiene mucha fuerza en Irak y sobre todo en Siria, y que han proclamado la necesidad de extender su poderío en todo el Medio Oriente. Veamos. Jack Dorsey, el fundador de Twitter, es el nuevo blanco del Estado Islámico luego de que el grupo extremista amenazara con asesinarlo e instaurar una guerra real contra las redes sociales ante el cierre de cuentas yihadistas empleadas para reclutar extremistas en el mundo, por lo que Estados Unidos y los cuerpos de seguridad del medio evalúan la veracidad de las amenazas. La ONU, a través de un informe, recomendó la creación de una fuerza de vigilancia marítima que ayude al gobierno libio a disminuir el contrabando interno de armas y la exportación de crudo de manera ilegal. Trípoli fue tomada por las fuerzas rebeldes como base de preparación para la guerra que desean perpetrar al sur de Europa. En medio de este panorama, al menos 4 civiles y 5 miembros de los cuerpos de seguridad de la región perdieron la vida durante ataques realizados por el grupo Estado Islámico. Por su parte, el ejército iraquí inició el despliegue de sus tropas como una medida de defensa y recuperación de la localidad de Tikrit, bajo el dominio de los insurgentes, mientras que al menos 34 jóvenes murieron en manos del Estado Islámico por su presunta colaboración a los uniformados de Bagdad. En Siria, el organismo de las fuerzas revolucionarias y opositoras al régimen de Bashar al-Assad rechazaron sostener un encuentro con el enviado especial de la ONU Staffan de Mistura en rechazo a una propuesta mediadora que no incluye la marcha de al-Assad, la rendición de cuentas ante la justicia de los criminales y la protección de civiles.
Ahora, en el mundo pareciera que hay una condena del mundo musulmán completa frente a este yihadismo, que es esa rebeldía permanente y violencia. Hemos visto cómo han degollado, quitar la cabeza a periodistas o quemar dentro de una jaula a un jordano porque siendo musulmán no podían degollarlo, y la matanza de cristianos. ¿Esto podrá ser acabado pronto? Bueno, lamentablemente no pareciera que esto va a terminar pronto. La realidad es que este yihadismo, si bien ha habido mucha actividad de las naciones y de los gobiernos, incluso de los países involucrados, de acabar con este movimiento, como es un movimiento terrorista oculto que se maneja más que todo entre redes sociales y del internet y de mensajes, es muy difícil identificar dónde están ubicadas las células y cómo atraparlos. Ha ocurrido que muchísimas personas de herencia árabe, por ejemplo, en países como el Reino Unido y Francia, se han mudado a formar parte del grupo Estado Islámico en países yendo atrás de Turquía y cruzando las fronteras. Eso ocurrió ahorita con 3 mujeres del Reino Unido y fue una crítica muy grande de David Cameron contra Turkish Airlines que hayan permitido que estas mujeres, que se sabía sus intenciones eran unirse a Estado Islámico, hubiesen podido viajar con ellos para Turquía para poder cruzar la frontera. Entonces, con todos estos problemas, la facilidad de las comunicaciones, es muy difícil controlar que estos mensajes de intolerancia puedan llevarse a otros, o sea, que puedan llegar más lejos y que puedan esparcirse. Y por tanto, controlar estos grupos es más difícil de lo que era en el 2003-2002, cuando existía Al-Qaeda. Sin embargo, tú hablas de Turquía y para mucha gente Turquía es el modelo de lo que pudiera ser una democracia islámica. La mayoría ahí es musulmana, 90%, 95%, pero hay libertad religiosa, la mujer está incorporada, es una democracia muy brillante. Aquí mismo tenemos una embajada turca extraordinaria, una embajadora representa a Turquía, y ese modelo turco no podría sustituir todas aquellas dictaduras del Medio Oriente sin caer en la visión islamista radical. Evidentemente, una de las soluciones podría establecer una democracia al estilo de Turquía, pero presionar el establecimiento de la democracia en países del Medio Oriente podría ser visto como una presión de Occidente para que ellos cambien su cultura, porque la realidad es que es muy común que sea hereditario el liderazgo en estos países del Medio Oriente. Por ejemplo, tienes Arabia Saudita, que aún se mantiene con el mismo sistema, pero que es un país muy abierto a las negociaciones con el Occidente y que no tiene ningún problema internacional ni se considera una amenaza a nivel internacional. Así que no necesariamente tiene que ser el establecimiento de una democracia per se, sino simplemente que el gobierno respete los derechos humanos, los derechos de las mujeres y que sea un poco más abierto a cumplir con las pautas que la comunidad internacional ha establecido para poder gobernar de una manera, vamos a decir, democrática, aunque no sea democrática, porque la democracia no solamente se refiere a elecciones. En el caso de Turquía, tú has visto un gran desarrollo económico, social, un turismo creciente, un Estambul que es una especie de París. Muchos dicen que podría ser ese modelo, que la primavera árabe ha fracasado en no llevar una democracia, que a lo mejor tarde o temprano llegue ese modelo también. Ojalá lo que se termine esparciendo sea un modelo de protección a los derechos humanos y de desarrollo y de unidad de la comunidad internacional, pero hasta los momentos no pareciera que muchos de los países van hacia ese camino. Eso no necesariamente, como le digo, tiene que ser algo negativo, porque puede respetarse los derechos humanos independientemente de la forma en la que se establezca un gobierno. Es muy común que nosotros veamos la democracia dentro de los estándares normales de elecciones como el medio idóneo, pero no necesariamente lo es. O sea que hay modelos democráticos que habría que respetar en el lejano oriente o en una visión budista de la vida o musulmana y no solamente cristiana como es la versión occidental, ¿no? Sí, es que por lo menos desde mi perspectiva creo que todas las religiones tienen muchos puntos en común. Independientemente del estilo de política o de gobierno que se maneje, creo que todos tenemos los mismos principios morales y éticos y que hay que buscar lo que nos une y no lo que nos divide. Exacto.